Bien, y ahora vamos a comenzar a hablar sobre algunas cuestiones relacionadas con el cálculo diferencial de campos vectoriales. Los campos vectoriales ya son familiares para todos ustedes, los están viendo ahora en Física 2 y se usan mucho en física, en toda la física. Matemáticamente, bueno, ¿qué es un campo vectorial? Es una función f, que a cada punto r del espacio le asigna un vector f de r, y a ese vector se lo representa aplicado en el punto r. Entonces, es una función que a cada punto del espacio le asigna un vector. Ya sabemos lo que es un vector. Bien. Y a ese vector se lo representa aplicado en el punto r, donde se evalúa la función f. Entonces, si en este punto el valor de la función f, bueno, es este vector se lo dibuja acá. En otro punto cambiamos el r, va a ser un vector diferente, pero se lo dibuja ahí, etc. ¿no? En diferentes puntos del espacio voy dibujando estas flechitas que representan el valor del campo vectorial en estos puntos. Fijar un sistema de coordenadas cartesianas, como este que ponemos acá, al campo vectorial f se lo representa como una función de R3 a R3, o definida en una región de R3 con valores en R3. Entonces, digamos, una vez que yo fijo un sistema de coordenadas cartesianas, cada punto R del espacio es una terna de números reales, x y z. Es decir, cada punto R del espacio lo puedo ver como x y z. Y el valor de f en R es el valor de f en x y z. Entonces, el vector f de r va a tener tres componentes cartesianas, según los versores y jk. Bueno, a esas funciones coordenadas las llamamos p, q y r, por ejemplo. Y entonces, de hecho, este campo vectorial, como función de R3 a R3, tiene estas funciones coordenadas. Si el campo vectorial, en lugar de ser un campo tridimensional, como este que estamos dibujando acá, es un campo bidimensional en el plano, entonces, bueno, en lugar de tener tres componentes, va a tener dos componentes, y va a ser una función de xy únicamente, f de xy igual a p de xy por y más q de xy por j. Por ejemplo, este campo vectorial podría ser un campo de velocidades. Se utilizan, por ejemplo, los campos vectoriales para representar o para describir el movimiento de un fluido, la cinemática de un fluido. Entonces, en una región del espacio donde hay un fluido en movimiento, un gas o un líquido, en cada punto del espacio digamos, el valor del campo vectorial representa la velocidad de una partícula del fluido que se encuentra en ese punto. Estamos hablando en este caso de un movimiento autónomo, o sea que no cambia con el tiempo. O sea que la velocidad digamos, dentro del fluido, las velocidades dependen únicamente de las posiciones de las partículas. Bueno, algunos ejemplos de campos vectoriales en la física, digamos que es donde más se utilizan. Bueno, ya mencionamos el campo de velocidad de un fluido. En un fluido en movimiento, si pensamos un fluido en movimiento, si el movimiento es independiente del tiempo, es decir, autónomo, entonces el campo de velocidades es un campo vectorial que a cada punto dentro del fluido le asigna un vector que representa la velocidad de la partícula que está en ese punto, que pasa por ese punto, digamos. En una situación más real, ese campo de velocidades va a depender no solamente de la posición, sino también del tiempo. Entonces, eso puede pasar, digamos, hay campos vectoriales en física que no solamente dependen de la posición, sino también del tiempo. Entonces, en cada punto del espacio y en cada instante de tiempo, ese campo vectorial le asigna un vector. El campo de velocidades también puede ser el campo de velocidades de arrastre de cargas en movimiento, una corriente eléctrica. Eso, digamos, por ahí ustedes no lo vieron aún,
de esta forma, pero digamos cuando uno habla de manera muy general de una corriente eléctrica y piensan en una corriente como como en el movimiento de una distribución continua de carga, se utiliza ese concepto de campo de velocidades de arrastre de las cargas. Bueno, después los campos gravitatorios. El campo gravitatorio es generado por una masa en el espacio. Toda masa en el espacio genera un campo gravitatorio en la región del espacio que rodea a esa masa. Es un campo vectorial. En la teoría de la gravitación de Newton, esos campos gravitatorios son campos vectoriales autónomos, que dependen solamente de la posición, ¿no? En cada punto del espacio. Y después los ejemplos más importantes, digamos, en función de lo que ustedes están estudiando, serían los campos eléctricos y los campos magnéticos. Un campo eléctrico puede ser un campo electrostático, por ejemplo, que ese sí solamente depende de la posición en cada punto, o sea, a cada punto le asigna un vector, que es digamos, el campo eléctrico en esa posición. Un campo electrostático producido por una distribución estática de cargas, ¿no es cierto? Están quietas en el espacio. Entonces, genera un campo vectorial o genera un campo eléctrico, digamos, que se representa mediante un campo vectorial como este. Puede haber también, lo van a ver más adelante, campos eléctricos que varían con el tiempo, como ocurría acá, ¿no es cierto? Bueno, y después los campos magnéticos, digamos, de vuelta tenemos campos magnetostáticos que se llaman, o campos estáticos magnéticos. Por ejemplo, el campo magnético generado por un imán que está quieto, que está fijo, bueno, es un campo vectorial que solamente depende de la posición en cada punto del espacio. Y este podría ser el campo magnético generado por un imán que lo estoy moviendo, entonces va a variar con el tiempo. No solamente depende de la posición, sino varía con el tiempo. Pero son todos ejemplos de campos vectoriales. Hay que señalar que hay una diferencia conceptual muy importante entre estos campos, el campo de velocidad del fluido, y estos tres que están acá. La diferencia conceptual importante es la siguiente. Acá el concepto de campo vectorial se utiliza como una representación matemática que es muy cómoda, pero no representa el campo en sí mismo una realidad física. En cambio acá sí, digamos, el campo vectorial representa, en estos ejemplos, representa en sí mismo una realidad física. Un campo gravitatorio, un campo eléctrico, un campo magnético son realidades físicas en sí mismas. O sea, una distribución de cargas eléctricas en el espacio genera un campo eléctrico, y si las cargas se están moviendo generan también un campo magnético, digamos, en el espacio que rodea. Pero digamos, la presencia del campo en cada punto depende de la distribución de las cargas y tiene una realidad física propia. De hecho, esos campos se propagan en el espacio, se pueden propagar en el espacio en forma de ondas y transmiten a distancia energía. Por lo tanto, no es solamente una representación como en este caso, sino que tiene una realidad propia. Bueno, la representación gráfica más, digamos, primitiva de un campo vectorial es dibujando la flechita, como ya sugerimos, ¿no es cierto? La representación con flecha de un campo vectorial. Si, por ejemplo, consideramos este campo vectorial sencillo, un campo vectorial bidimensional en el plano, f de xy menos y x menos yx, entonces uno dice, bueno, puedo representar este campo vectorial con flechitas ¿de qué manera? Y evaluando el campo vectorial en diferentes puntos del plano y dibujando el valor del campo vectorial con una flecha en esos puntos. Entonces, bueno, en el origen, por ejemplo, f en 0, 0, este campo vectorial en el 0, 0 vale 0, 0, o sea que su valor en el origen es nulo. En el punto 1, 0, este es el punto 1, 0, entonces f evaluado en 1, 0, fíjense, f de xy es menos yx, entonces f evaluado en 1, 0 es 0, 1. Entonces dibujo en el punto 1, 0 el vector 0, 1. En lugar de ponerlo acá, el vector lo dibujo ahí, el vector 0, 1. En el punto 2, 0, el valor de campo vectorial es 0, 2. Está definido así, es 0, 2. Entonces acá dibujo el vector 0, 2, no en el origen, sino aplicado en el punto donde estoy evaluando el campo vectorial. F en 0, 1, en el punto 0, 1, en este punto, fíjense, el campo vectorial vale menos 1, 0. ¿Tá? Entonces lo dibujo acá. En el punto 0, 2, menos 2, 0.
En general, este campo vectorial tiene la particularidad, que estoy poniendo acá como ejemplo, de que el vector, el valor del campo vectorial en cada punto, fíjense que es ortogonal al vector posición del punto. Fíjense que hago producto interno de xy contra menos yx me da 0. Entonces, lo vemos acá. En este punto, el vector posición del punto es este, y el valor del campo vectorial es ortogonal al punto. Lo mismo acá, pero en general, digamos, si yo tomo cualquier punto ahí y evalúo ahí el campo vectorial, me va a dar seguro un vector, digamos, ortogonal, el valor del campo me va a dar ortogonal al vector posición del punto. No como en el dibujo que no es ortogonal, pero imaginemos que sí lo fuera. Como se darán cuenta, digamos, esta forma de representar gráficamente a un campo vectorial no es demasiado útil. Puede ser en algunas circunstancias para indicar algunas cositas, pero no es lo mejor. La representación habitual, gráfica de un campo vectorial, es a través de lo que se denominan sus líneas de flujo o líneas de campo. Y ustedes también las conocen. Ahora vamos a dar en el próximo video la definición matemática formal de lo que es una línea de flujo de un campo vectorial. Pero la idea intuitiva es esta. Lo que vemos acá es representar al campo no mediante flechas, sino mediante líneas de dirección del campo. Por ejemplo, si tenemos un imán natural, fijo, que tiene polo norte, polo sur, polo norte magnético, polo sur magnético del imán, entonces las líneas, digamos, en cada punto del espacio define este imán define un campo magnético. Las líneas de flujo de ese campo magnético tienen este aspecto. Se construyen colocando en cada punto del espacio una aguja imantada, es decir, digamos, la aguja de una brújula, y entonces digamos, el polo norte de la aguja va a apuntar hacia el polo sur del imán que tengo acá, y el polo sur de la aguja apuntar al polo norte. Y entonces la aguja se va a orientar por convención, digamos, el sentido positivo, el sentido que indica la flechita es el sentido en el cual apunta el polo norte de la aguja, ¿no? Como si esto fuera la Tierra, digamos, entonces, bueno, el polo magnético sur de la Tierra está en el polo norte geográfico. Bueno, entonces esta sería, digamos, el aspecto de las líneas de flujo del campo magnético de un imán natural. En el caso de una carga puntual, si tenemos una carga puntual positiva fija en un punto del espacio, eso genera un campo electrostático que está dado de esta manera. Si ubicamos el origen donde está la carga positiva, entonces el campo electrostático está definido de esta manera. Y como ustedes saben, entonces las líneas de flujo son todas semirrectas que se originan en la carga puntual y que apuntan hacia afuera, porque la carga es positiva y por convención la dirección del campo es la dirección, digamos, en la que se movería una carga positiva de prueba, puesta así. Entonces, esas serían las líneas de flujo o líneas de campo de este campo electrostático.